Me es grato dirigirme a ustedes después de mucho tiempo. Un grato saludo, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Alexander Emanuel Benítez Serna, de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo, de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Bien, en este video vamos a tratar del producto académico 1 del curso Análisis Estructural 2. Voy a mostrarles el predimensionamiento de vigas, columnas y losas con sus respectivos metrados, ¿no? El docente a cargo es el ingeniero Céspedes Deza. Ahora sí nos vamos a nuestro AutoCAD para poder mostrarles nuestros respectivos planos. Ya estando aquí en nuestro AutoCAD, podemos observar que tenemos planos de arquitectura, los planos de cortes, estructuración, ancho tributario de las vigas y nuestros predimensionamientos de vigas en X, vigas en Y, el área tributaria de las columnas y el área tributaria de las losas también, ¿no? El predimensionamiento, perdón. He trabajado con uno porque tiene simetría y es idéntico a la segunda, tercera, cuarta y quinta planta, ¿no? Ahora les voy a mostrar mi plano de arquitectura, un recorrido rápido para ver esos espacios que va a tener, ¿no? Ingresando para el lado izquierdo tenemos una puerta que nos lleva al segundo piso. No va a ser una escalera interna, sino va a ser una escalera externa. Aquí nuestro acceso de área común. Al ingresar tenemos una escalera a la izquierda y para el lado derecho tenemos un estacionamiento. Ingresando, podemos observar por el lado izquierdo nuestra cocina y por el lado derecho nuestra sala comedor, que podemos ver que tiene bastante aire libre, ¿no? No hay ninguna separación. Y por el lado izquierdo tenemos un patio para lavandería. Este sí va a ser área libre. Luego observamos un baño y para al fondo, ya para la parte de atrás, tenemos dormitorios. Dormitorio para la mano izquierda, dormitorio para la mano derecha y dormitorios compartidos al fondo, ¿no? Con su baño. Este mismo diseño se va a repetir para el segundo, tercero, cuarto y quinto nivel. Podemos observar. Y por último tenemos nuestra azotea. En nuestra azotea tenemos una lavandería, una pequeña lavandería y el resto es libre. Ahora sí, continuamos con nuestros cortes. En nuestros cortes, ¿qué es lo que vamos a ver? Tenemos nuestra fachada primero y nos va a mostrar nuestras elevaciones, nuestra NPT, comienza con 30, luego nuestra elevación altura de 2.60, luego nuestra NPT que es igual a 3.10, el ancho de nuestra, de nuestra columna va a ser de 20, luego subimos a 2.60, luego de nuestro NPT para el siguiente, nuestra siguiente planta va a ser de 5.90 y así sucesivamente hasta nuestra última planta, ¿no? Tenemos nuestro corte A, que va a indicar nuestro baño y nuestros dormitorios, ¿no? En nuestras 5 plantas. Y nuestro corte B, que nos va a indicar nuestra elevación de nuestra escalera, ¿no? Un corte clásico para poder ver los mínimos detalles de nuestras escaleras y de nuestro nivel de piso terminado, ¿no? NPT. ¿Sí? Nuestras elevaciones que comienza desde 2.28, luego para el segundo piso 2.13 y para el tercero 2.48 y así sucesivamente.
con nuestros cortes vamos a trabajar ya para nuestros metrados. Ya, ahora sí, continuamos con nuestra estructuración. En nuestra estructuración, comenzando, lo que vamos a ver aquí, hemos separado ya nuestras columnas, hemos acotado. Primero vamos a identificar nuestras columnas esquineras, luego las excéntricas en X y excéntricas en Y. Ven, ya con eso vamos a ver hacia dónde está nuestra mayor carga, ¿no? Eso lo vamos a ubicar con nuestra luz mayor. ¿Dónde va a estar nuestra luz mayor? Aquí, que tiene 3.70. Podemos ver 3.45, 3.34, 3.51, 3.44, 2.80, 3.75. Entonces, hemos trabajado bien. Continuando, aquí tenemos nuestra estructuración. Podemos observar, lo hemos cortado. Nuestras columnas ya le hemos subrayado con otro tipo de layer. ¿Por qué? Diferencia nuestras columnas excéntricas en X y nuestras columnas excéntricas en Y. También nuestras columnas esquineras y nuestras columnas centrales. Ahora podemos observar nuestro cuadro de columnas que tenemos de 0.30, 0.35, 0.25 por 0.35, otra columna de 0.25 por 0.35 y la central que es de 0.25 por 0.40. Nuestras vigas también tenemos una viga de 0.25 por 0.50 y una viga de 0.25 por 0.30. Ahora, ¿cómo va a ir la distribución? Nos preguntamos, ¿no? Tenemos que nuestra luz más larga, vamos a comenzar por eso. Tenemos de 3.98, 3.73, 3.34. Aquí viene a ser 3.44, 2.80, 2.30, 3.78. Por ahora este viene a ser la mayor, 2.18, 2.18, 3.88, que viene a ser paralelo a la otra columna excéntrica, 2.30, 2.80, 3.24 y 3.51. Ya bien, hemos dado un recorrido encontrando nuestra columna más grande, nuestro área, perdón, nuestra luz más larga, que va a ser de 3.98. Y esta es de 3.78. Ahí mismo, ahí va. Ahora, me encontraba nuestra área que es de 3. Nuestra luz más larga, vamos a indicar que va a ser perpendicular, nuestra viga va a ser perpendicular a nuestra viga, entonces va a tener un sentido vertical. Vertical. También hemos podido marcar nuestras áreas libres en nuestra escalera al comienzo de nuestra fachada y en nuestra lavandería, ¿no? Y acá un pequeño ducto, ¿no? Bien, continuamos con nuestro ancho tributario, ¿no? De viga en X, que va a ser la principal. Encontramos el 3.98. Comenzamos aquí, vamos a poder acotar, vamos a tener
de 1,18 y central de 1. Lo hemos considerado de 1 para nuestra área tributaria. Ahora, para nuestro segundo eje que va a ser BB, va a ser de 2 nuestra área tributaria, porque hemos considerado uno para el extremo de arriba y otro para el extremo de abajo, ¿no? Y así sucesivamente en nuestro eje C, eje D, eje E y nuestro eje F. Bien, vía en eje Y vamos a ver nuestro ancho tributario, en este caso sigue tomado de la mitad de nuestra área tributaria. Lo primero que he hecho es acotar, ¿no? El punto medio de nuestra columna eh, esquinera con nuestro punto medio de nuestra columna excéntrica en X. Una vez hecho eso, he dividido entre dos para sacar nuestra perspectiva mitad, ¿no? Y poder trabajar. Tenemos acotado en el lado interno de nuestra columna hasta nuestro lado interno de nuestra columna excéntrica en Y. También otra acotación que nos va a ayudar para nuestros cálculos, el punto medio de nuestro punto medio de nuestra columna esquinera hasta el punto medio de nuestra columna excéntrica en Y en eje B, ¿no? Y así sucesivamente he ido trabajando con cada uno de nuestros paños, ¿no? Bien, en el caso de nuestras columnas va a ser un poco diferente, ¿no? Porque vamos a tener que dividir la mitad de nuestra columna esquinera con nuestra columna excéntrica de los dos lados. Primero para hallar esta esquinera, trabajamos desde este punto hasta este punto, y luego para trabajar el otro extremo del eje 2 y el eje 3, trabajamos desde el punto medio eje 2 hasta el punto medio eje 3. Y así vamos a poder ir realizando su ancho tributario de cada uno de sus paños. Ahora, tenemos, tenemos aquí un ducto, ese no podemos contarlo, así que va a ser un área libre, ¿no? Y para nuestra primera columna central, ¿cómo lo hemos realizado? Primero, consideramos nuestra columna excéntrica en Y, acotamos hasta nuestra columna media y lo vamos a dividir entre dos. Dividido entre dos, vamos a trabajar para el lado izquierdo nuestra columna excéntrica y para el lado derecho nuestra columna central. De la misma manera, del lado de aquí, vamos a acotar y trabajamos la mitad. Y en el lado de arriba, vamos, vamos a acotarlo también y lo dividimos entre dos para sacar la mitad, que termine en el centro. Y estas son las cargas que va a soportarnos nuestra columna central. En nuestro eje de C y D va a ser un espacio en blanco. Es por eso que área tributaria no le hemos colocado.
Aquí hemos trabajado también con nuestra columna más grande para poder desarrollar nuestro, nuestros metrados. Ahora sí continuamos con el predimensionamiento de losas del piso 1 hasta el piso 5. Y continuando con nuestro predimensionamiento de losas, podemos observar nuestra rotación y hemos colocado ya nuestras vigas principales con nuestras vigas secundarias, ¿no? Y aquí, continuando, vamos a realizar nuestro predimensionamiento de vigas. Tenemos en la losa vamos a poder observar cuántos paños vamos a tener. Tenemos nuestro paño 1, que viene a ser todo esto. Nuestro paño 2, nuestro paño 3, 4, y así vamos a tener 8 paños. Ya les comenté que los espacios de vacío no lo vamos a contar como un paño a realizar su área tributaria, ¿no? Podemos observar la losa que vamos a trabajar, que es de E020 metros, y aquí su respectivo de 0 punto va a ser de 0.40. Aquí tengo un cuadro de la losa que he trabajado, ¿no? Con sus respectivas cuotas de aligerado de E.020. Ahora sí, ya dichos planos, vamos a poder trabajar nuestros predimensionamientos en nuestro programa Excel. Ya estando en nuestro Excel, vamos a comenzar con el predimensionamiento. Tenemos los requisitos de las vigas de los edificios con los sistemas resistentes a fuerza de laterales de pórtico y duales de tipo 2. Tenemos algunas cotas, ¿no? De luz libre de elemento, el ancho del elemento, y acá nuestra coordinación de eje a tomar en dos direcciones. Uno tenemos el nudo real, que comienza en el lado extremo de nuestro plano, hasta nuestro nudo térmico. Luego, tenemos las secciones extremas de la viga, que vamos a acotar desde el punto medio, luego la sección externa de la columna y del marco punteado para el análisis, ¿no? Eso nos va a ayudar para obtener nuestra luz libre de la viga, y en extremos vamos a tener nuestra luz teórica de la viga. Ahora en nuestro Excel comenzamos con el predimensionamiento. Tenemos predimensionamiento de losas aligeradas. Nuestra fórmula va a ser de L, para allá la altura va a ser L, que viene a ser la luz libre del pórtico, sobre 25. Nos dice que luz libre del pórtico va a ser de 5. El espesor de la losa va a ser de 0.20. ¿Cómo hemos obtenido nuestro espesor de la losa? Vamos a tener la luz libre, que es de 5, entre 25, que va a ser nuestra fórmula. Ahora, para nuestro espesor de la losa definida, si no nos salía exacto a 0.20, teníamos que redondearlo. En este caso nos ha salido un 0.20 metros. Lo vamos a convertir a centímetros y nos va a quedar 20. El espesor de ladrillo viene a ser de 0.15, ya que nos da nuestra norma técnica peruana. También tenemos nuestro peralte convencional de las losas aligeradas, que vamos a utilizar en espesor de 0.05, altura de ladrillo de 0.15
y nuestra altura convencional que va a ser de 0,20. El espesor de la losa no puede ser menor a 17 centímetros. Eso hay que tenerlo bien claro. Tenemos nuestra altura de 20 centímetros de luces entre 5 y 5,5 metros. Eso va a ser de peso en kilogramos sobre metros cuadrados a 300. Ahora, para nuestro posicionamiento de losa maciza, nuestra fórmula va a ser H es igual a L sobre 25 menos 25 centímetros. Bien, tenemos luz libre del pórtico, que viene a ser de 5, nuestro espesor de losa que va a ser 15, nuestro espesor de losa definido que va a ser 0,20 y nuestro espesor de losa de ladrillo que va a ser 0,15. Pasamos a nuestros posicionamientos de vigas. Tenemos como vigas principales nuestra fórmula que es H igual a Ln sobre 10. Ln viene a ser nuestra luz del pórtico. En nuestro caso vamos a comenzar con 5,25. El peralte de la viga que va a ser 0,53. El peralte de la viga definido que va a ser a 0,55 ya redondeado y convertidos a centímetros que va a ser a 55. La base de la viga que va a ser, la vamos a obtener la altura sobre 2 y la base de la viga definida que va a ser 0,30, que va a ser el redondeo de nuestra base de viga. Tenemos como base real 0,30, luz libre 0,25 y 4 veces el peralte que va a ser 2,10. Para verificar si nuestro posicionamiento está correcto, vamos a tener que restar la luz libre menos 4 veces el peralte, ¿no? Y si nuestro número nos va a arrojar un número mayor, un número positivo, está correcto. Pero si nos va a arrojar un número menor, se tiene que volver a calcular. Ahora, hemos realizado con la diferente fórmula de H que es igual a ln sobre 12. El primero que sobre el nuevo procedimiento, luz libre óptico, que viene a ser ln 5,25, el peralte de la viga, que vamos a dividir la luz libre del pórtico sobre 12, el peralte definido, que en este caso no nos ha salido el peralte de la viga exacto, nos ha salido 0,4375 y por eso lo hemos redondeado a 0,45. Luego lo hemos convertido a centímetros y ha salido 45 centímetros. Ahora para nuestra base de viga vamos a dividir la altura que es 0,4375 entre 2 y nos va a arrojar 0,2188. También lo vamos a redondear a 0,25 y convertir a centímetros que viene a ser 25 centímetros. Ahora para comprobar si realmente está correcto, vamos a restar la luz libre menos 4 veces el peralte, ¿no? Eh, Viene a ser 5,25 menos 1,25, ¿no? Que nos va a dar 3,50. Nos arrojó otro número positivo.
Bien, continuando con nuestro prediccionamiento de vigas secundarias, hemos trabajado con nuestra área más grande, que va a ser de E a F, en nuestro eje número 3. Podemos observar que va a ser de 3,78. Luego hemos sacado la mitad, lo hemos dividido entre 2 para separar nuestra columna central con nuestra columna excéntrica. Este dato de 3,78 lo vamos a trabajar en el Excel. Tenemos que nuestra luz libre del pórtico va a ser 3,78. Nuestro peralte de la viga vamos a dividir eh, 3,78 entre 12 y nos va a arrojar 0,3150 metros, ¿no? Luego nuestro peralte definido, que lo hemos convertido, va a ser a 0,35 y y convirtiéndolo nos va a dar 35 centímetros. Como base de la viga, tenemos, hemos dividido 0,35 entre 2 y nos ha dado 0,175. Ahora, la base de vida definida, como no puede ser menor a 25 centímetros y tenemos 0,17 de base, lo vamos a redondear a 0,25, ¿no? metros y lo vamos a convertir a 25 centímetros. Ahora, para corroborar si está correcto nuestro dimensionamiento, vamos a hacer este pequeño cálculo, ¿no? Que tenemos como base real desde 0,25, luz libre, que viene a ser 3,78 y 4 veces nuestro peralte, ¿no? Vamos a restar y nos va a arrojar 2,52, que es positivo. Para nuestro segundo método, que es AH igual a LN sobre 14, para cargas vivas o sobrecargas moderadas, nuestro luz libre del pórtico vamos a trabajar con la misma de 3,78. Nuestro peralte de la viga, que va a ser la división de la luz libre del pórtico entre 14. El peralte de viga definido viene a ser el redondeo de 0,27, que va a ser 0,30, y el centímetro 30 centímetros. La base de la viga viene a ser a 0,15, y como les mencioné que si nuestra base de la viga es menos a 25 centímetros, a 0,25 metros, no va a cumplir. Entonces tenemos que colocarle, redondearle a 0,25, ¿no? metros y luego convertirlos a centímetros. Va a ser 25. Lo vamos a revisar nuestra fórmula para ver si es positivo y vamos a restar la luz libre menos 4 veces el peralte, ¿no? Que es 3,78 menos 1,8. No va a dar que es 2,70. ¿Sí? Continuamos. Como tengo una viga chata en mi trabajo, y planito, podemos observar que tengo una viga chata. Vamos a predimensionar esta viga, ¿no? Para que nos arroje sus datos exactos. Tenemos nuestra luz libre de nuestra viga es de 3,44.
el peralte de la vía que va a ser la división, ¿no?, de la luz libre del pórtico entre 12, el peralte de la vía definido que va a ser el redondeo de 0,28 nos va a dar 0,30, 10 centímetros, 30 centímetros. Como, como base de la viga tenemos que es 0,15 y como definido tenemos que es 0,25. En centímetros van a ser 25 centímetros. Luego vamos a confirmar, como base real tenemos de 0,25, la luz libre que va a ser 3,44 y 4 veces el peralte que va a ser 1,15. Lo vamos a restar y nos va a arrojar 2,29. Sigue siendo positivo. Si es positivo, sí cumple, porque la luz es mayor a 4. Ahora, tenemos con la otra fórmula, que es para cargas vivas o para cargas o sobrecargas moderadas. Como luz libre vamos a trabajar con la misma luz, que es de 3,44. El peralte de la viga, que lo vamos a dividir ya no entre 12, sino en 14, que me va a dar 0,2457, y como vía definida, que es a 0,25 metros. Luego lo convertimos a centímetros, que me va a dar 25 centímetros. Como base de la viga vamos a tener 13 y lo vamos a redondear a 0,25. Viene a ser 25 centímetros. Bien, tenemos nuestra luz libre que es de 3,44 y nuestro peralte, 4 veces nuestro peralte, que es 0,98. Vamos a restarlo y nos va a arrojar 2,46, que viene a ser positivo. Continuando con nuestro prediccionamiento de columnas, tenemos la columna central. Vamos a emplear esta fórmula. Tenemos en columna, tenemos la columna tipo 1, número de pisos que es 5, tenemos 5 plantas más una azotea. La longitud que va a ser de 3,13. 3,13, lo podemos observar. Está de color rojo. Como longitud tenemos del punto en el eje 2, trazando EE, tenemos de este punto hasta la mitad del eje F con el eje E, que va a ser de 3,13, y el ancho, que va a ser, el ancho total va a ser del punto del eje E al eje E, que va a ser 4, de este punto a este punto. Con esos datos vamos a trabajar. Para nuestra área tributaria le vamos a tener que multiplicar 3,13 por 4. Nuestro concreto, que es de 210, factor n, que es 0,25, P gravedad, que es de 1100, y P de servicio, que es de 68,860. ¿Cómo hemos obtenido ese dato? Primero, nuestro P gravedad por área tributaria por nuestro niveles de piso, ¿no?, que tenemos 5 en nuestro caso. Y para nuestra área de sección, vamos a tener P de servicio entre el factor N por concreto. Nos va a dar 1311,61905. Ahora con este dato vamos a tener que sacarle la raíz, que es de 36,21.
Para redondear 36.21 le hemos colocado 40. Entonces, como sección final tenemos que la base va a ser de 25 centímetros y la altura va a ser de 40 centímetros. Tomando en cuenta nuestra norma técnica peruana, nos dice que n menor a 4 pisos va a ser de columna 1, para n va a ser 0.3 y para PG va a ser 1.1. Pero en nuestro caso, n es mayor de 4 pisos. Entonces vamos a utilizar para columna tipo 1 que n va a ser a 0.25 y PG va a ser a 1.1. Es por eso que el factor n he colocado 0.25 y en PG he colocado 1100. Ahora, nos dirigimos a columnas excéntricas. Vamos a identificar primero la columna excéntrica en X en nuestro plano. En este caso va a ser, en este caso va a ser este. Vamos a trabajar nuestra columna excéntrica en X, que va a estar en medio de nuestra columna esquineras en el eje F. Lo primero que he desarrollado es mm, agotar todo nuestro espacio total de columna a columna y luego dividirlo entre dos para que nos dé nuestra área tributaria, que es para el lado de nuestra columna excéntrica. Para el lado derecho va a ser de 2.56 y para el lado izquierdo desde mi columna excéntrica hasta la columna esquinera va a ser de 1.19. Ahora sí, tenemos de longitud tenemos que es 1.98 y de ancho 4. De ancho vamos a poner 4. ¿Cómo obtenemos el área tributaria? Vamos a tener que multiplicar la longitud por el ancho y me va a salir que es 7.92. Para el concreto, que es 210, ya lo nombré en nuestro cuadro. Para factor N es 0.25, correcto. Y aquí va a haber un cambio. Para T2, columnas excéntricas, vamos a utilizar este, que ya no va a ser 1.1, sino va a ser 1.25. Y para servicio, que lo hemos obtenido multiplicando PG por área tributaria por el número de pisos, ¿no? En este caso tenemos 5 plantas. Nuestra área de sección, que va a ser nuestro P de servicio entre eh, nuestro factor N por el concreto. Nos va a dar 942.95. Este dato vamos a sacar la raíz, que nos va a dar 30.70. Esto
Redondeando, lo vamos a redondear en 35.0. Como sección final tenemos que la base va a ser de 25 centímetros y nuestra altura va a ser de 25 centímetros en las columnas excéntricas en X. Ahora nos vamos a la columna excéntrica en Y. Lo voy a mostrar primero en nuestro AutoCAD. En este caso está de color verde. Y hemos hecho el mismo procedimiento, ¿no? Hemos obtenido nuestra área total primero de columna, acotando desde el centro de la columna F hasta el centro de la columna E y lo hemos dividido entre dos. En este caso voy a tener para el lado de eje E para F, voy a tener 1.8 y para el lado de eje E y el eje D voy a tener 0.98. Entonces este dato, sumado que me da 3.13, lo voy a anotar aquí, en nuestra longitud. Y en nuestro ancho, que es de 2.69, lo voy a apuntar ahí. La columna que es tipo 3, el número de piso que es 5 plantas, y vamos a multiplicar para obtener el área tributaria. 3.13 por 2.69, que es la longitud por el ancho. Ahora sí, pasamos al concreto. Tenemos que nuestro concreto FC es igual a F sub C, que es igual a 210, el factor N, que es igual a 0.25, PG, que es igual a 1250, y PS, que es la multiplicación, ¿no? Es el cálculo de PG por el área tributaria por el nivel de piso. Luego, nuestra área de sección, que es nuestro P servicio entre el factor N por concreto. Y hemos obtenido que es 1002.3452. Ahora, con este dato, vamos a tener que sacar la raíz y nos va a dar 31.65. Con este dato lo que vamos a hacer es redondearlo y nos va a dar 35.0. Ahora, ya redondeado, como sección final tenemos que nuestra base es de 25 centímetros como mínimo y la altura que es de 35 centímetros. Por último tenemos nuestra columna esquinera. En este caso vamos a trabajar con esta columna esquinera que está con hash de color morado. Vamos a comenzar acotándonos primero desde el punto F medio hasta el punto medio de la columna excéntrica de arriba, que me va a dar un dato de 1.8. Bien, pero para hacer nuestro cálculo vamos a tener que trabajar con nuestra área total, ¿no? De F, desde el punto eje F hasta el punto medio del, de nuestra columna excéntrica en Y, que me va a dar que es 1.98 en longitud y de ancho me va a dar 2.69. ¿Qué vamos a hacer? Para nuestra área tributaria vamos a tener que multiplicar 1.98 por 2.69, que es 5.33.
Como concreto tengo que F sub C es igual a 210 y el factor de N es 0.20. Aquí hay un cambio, ya no es 0.25, sino viene a ser 0.20, ya que la columna esquinera es la que menos peso soporta, ¿verdad? Por eso hemos colocado 0.20. Como P de gravedad tenemos que es 1500. Como P de servicio es la multiplicación de P de gravedad por área tributaria por número de pisos. Y por área de sección tenemos la multiplicación de P de servicios, perdón, tenemos que se va a dividir el P de servicios por el factor N por el concreto. Y vamos a obtener que es 951.10. Con este dato vamos a tener que sacar la raíz y nos va a dar un resultado de 30.84, casi exacto. Lo vamos a redondear a 35.0. Como sección final de nuestra columna esquinera tenemos que la base no, lo vamos a tener que considerar de 30 centímetros y nuestra altura de 35 centímetros. Bien, esto ha sido el posicionamiento de vigas, columnas y losas. Ahora sí vamos a continuar con nuestros metrados de cada uno del posicionamiento que hemos realizado. Metrado de cargas en el eje XX. Hablando de XX, nuestro eje va a ser horizontal. Tenemos nuestra norma E020, que es lo que hemos aplicado. Tenemos el peso propio de la losa, que es E igual a 20 centímetros, y el peso que es a 30 kilogramos metros cuadrados. Para metrado de cargas en vigas tenemos el eje D. En este caso vamos a trabajar el eje D. Tenemos una cotación de 2. Nuestro peso específico va a ser de 2.400 kilogramos sobre metros cúbicos. Tenemos de base 0.25 metros y la altura de 0.45 metros. Estos dos datos lo hemos obtenido en nuestro predimensionamiento en vigas. Ahora, como ancho tributario tenemos uno para cada lado. Por eso como ancho tributario va a ser 1 metro y como ancho tributario piso terminado y cargas en todo en general va a ser 2. Tenemos, lo vamos a observar aquí, general va a ser 2 y como ancho tributario va a ser 1. Uno para cada extremo, uno para el extremo hacia arriba y otro para el extremo hacia abajo. Correcto. Eh, En nuestro piso terminado tenemos que es a 100 kilogramos sobre metros cuadrados. Peso tabiquería sobre losa tenemos que es 1.50 kilogramos metros cuadrados. El peso específico del muro, en este caso va a ser el ladrillo King Kong, que va a ser a 1.800 kilogramos metros cuadrados. El espesor del muro, el ascenso de soga va a ser a 0.13 metros y la altura del muro va a ser a 2.60, ¿no? Que lo observamos en nuestro plano de cortes. Como carga viva de la vivienda va a ser de 200 kilogramos metros cuadrados. Ahora, en cargas muertas vamos a tener que el peso propio de la viga es de 270 kilogramos sobre metros, el peso aligerado es de
de 300. Bien, el peso de piso terminado es de 200 kilogramos sobre metros. El peso de la tabiquería sobre losa va a ser de 150 kilogramos sobre metros. La carga distribuida va a ser la suma de nuestro, perdón, la multiplicación de nuestro peso específico del muro por el espesor del muro por la altura del muro. Total de cargas muertas por 5 pisos, ¿no? Que son las plantas que hemos estado trabajando. Va a ser la suma del peso propio de la viga, peso más el peso aligerado, más el peso del piso terminado, más el peso de la tabiquería, más el peso de la carga distribuida del muro, ¿no? Multiplicado por 5. Ahora, para cargas vivas, esto viene a ser para cargas muertas. Ahora, para cargas vivas, tenemos el peso de la sobrecarga que es de 400 kilogramos sobre metros. El total de carga que viene a ser 2, en este caso viene a ser 2000. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la suma del peso de la sobrecarga por 5, que vienen a ser las 5 plantas que hemos trabajado, kilogramos sobre metros. Ahora tenemos el total, que es la suma del total de cargas muertas, más la suma del total de cargas vivas, más, mm, bien, más el total de cargas vivas, que es de 964, de 9642 kilogramos metros. Ahora, para cargas, para carga última, que viene a ser la norma técnica peruana E.060, nos dice que 1.4 por la carga muerta más 1.7 por la carga viva nos va a dar como carga última, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 1.4 por la suma de todas las cargas muertas, ¿no? Que es el peso propio hasta la carga distribuida del muro, más 1.7 por el peso de la sobrecarga. Esto me va a dar como dato que es eh, 2819.76 kilogramos sobre metro. Ahora, para el otro extremo, primero hemos trabajado con el extremo 3.2 y luego vamos a trabajar con el extremo 2.1. Tenemos, aquí lo pueden observar, primero hemos trabajado con este extremo y ahora vamos a trabajar con el extremo de acá. Teniendo en cuenta que eh, en la parte superior tenemos una área libre, ¿no? Que viene a ser, en este caso, la lavandería. Y es por eso que el área tributaria no lo hemos contado en ese caso, para el lado superior, pero para el lado inferior, sí, y es con ese que vamos a trabajar. Tenemos de peso específico del concreto armado, que va a ser 2400 kilogramos metros cúbicos, la base que es de 0.25 metros, la altura de 0.45 metros, el ancho tributario que va a ser de 1 y el ancho tributario de piso terminado de carga viva, en este caso va a volver a ser 1, porque para el otro extremo es área libre y es por eso que no lo vamos a contar. Para peso propio de la losa va a ser 300. Para piso terminado va a ser 100. Para tabiquería de losa va a ser 0 en este caso porque no tenemos ninguna tabiquería. En el peso específico del muro va a ser 1800 con el ladrillo con el espesor del muro. Tenemos el asentado de soga que va a ser de 0.13 metros y la altura del muro que va a ser 2.60 metros. Ahora,
Para cargas vivas de una vivienda en la norma técnica E0.20 va a ser 200 kilogramos metros cuadrados. Ahora, para nuestros cálculos de cargas muertas, vamos a realizar con nuestro primer cálculo, ¿no? Del peso, para hallar nuestro peso propio de la viga, vamos a tener que multiplicar el peso específico del concreto armado por la base, por la altura, y nos va a dar como resultado 270 kilogramos sobre metros. Para el peso del aligerado, vamos a tener que multiplicar el ancho tributario por, nos dirigimos aquí, el peso principal que es 300 kilogramos metros cuadrados. Con este vamos a trabajar siempre para esta sección de metrado de vidas en X y en X. El peso del piso terminado va a ser la multiplicación de el ancho tributario por el peso del piso terminado. El peso de la tabiquería, en este caso no tenemos tabiquería en estos dos ejes, es por eso que le hemos colocado cero. Para carga distribuida en el muro, tenemos, para hallar la carga distribuida, vamos a calcular el peso específico del muro por el espesor del muro por la altura del muro. Nos va a dar 608.4 kilogramos sobre metros. Ahora, para el total de carga muerta, vamos a realizar el nuevo procedimiento. Vamos a sumar el peso propio de la viga hasta la carga distribuida del muro. Viene a ser todo eso, ¿no? Por 5, porque hemos trabajado con 5 plantas más una azotea, ¿no? Ahora, para las cargas vivas, tenemos el peso de la sobrecarga que viene a ser 200 kilogramos sobre metros. Total de cargas vivas multiplicado por 5 pisos, 5 plantas, va a ser 1000 kilogramos sobre metros. El total que va a ser la suma del total de cargas muertas más eh, las cargas vivas, ¿no? Ahora, como carga última, ¿no? Como última carga que nos pide la norma técnica peruana, que es E.060, va a ser carga última es igual a 1.4 por la carga muerta más 1.7 por la carga viva. En este caso nos va a dar el resultado de 21,29.76 kilogramos sobre metros. Ahora, de esto, este mismo procedimiento vamos a tener que trabajar para todas nuestros ejes, ¿no? Del eje AA, para el eje AB, para el eje C, para el eje DD, en este caso el DD es el que hemos trabajado, para el eje EE, para el eje FF, y para el eje GG, que es área libre, ¿no? Ese no es necesario tener que calcular, porque no va a tener una área tributaria. Ahora, también tenemos en los ejes verticales, esos vienen a ser los ejes principales, horizontales, pero para los ejes verticales también tenemos de 1 a 1, de 2 a 2 y de 3 a 3. ¿Sí? Mm, continuamos. Metrado de cargas de vigas en Y y Y. Lo dirigimos a nuestros anchos tributarios de vigas. En este caso, si lo pueden observar, ya no lo he separado por un metro. En este caso he seleccionado toda la mitad. ¿Cómo, cómo lo he realizado? Lo primero, encontramos nuestra luz más larga
para poder trabajar con eso. Y vamos a, desde el punto medio de una columna excéntrica hasta el punto medio de la columna central, vamos a acotar y lo dividimos entre dos, para poder así poder obtener nuestra área tributaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo para el lado de la columna esquinera, también para el lado de la columna excéntrica, de, de todos los dos extremos, en el eje uno y en el eje 3. En este caso, en el eje C, no va a haber una área tributaria porque es un espacio, un área libre, pero en el eje E también viene a ser un área libre, por eso no hemos calculado eh, las áreas tributarias, pero luego en el resto vamos a tener que calcular a todos. Vuelvo a repetir, primero vamos a trazar un punto de columna media hasta la columna media que está paralela y luego lo vamos a dividir entre dos para poder así tener área tributaria de la columna excéntrica en Y la columna central. Bien, por ahora vamos a trabajar con esta columna esquinera. Tenemos que la norma E.020 que hemos aplicado, el peso propio de la losa que es igual a 20 centímetros, el peso principal que es a 30 kilogramos sobre metros cuadrados, y vamos a trabajar el metrado de cargas en el eje 3.3. ¿Sí? En este eje vamos a trabajar, en el eje E33. Bien, el peso específico del concreto armado tenemos que es 2.400 kilogramos sobre metros cúbicos. La base, la base y la altura la hemos obtenido en nuestro predimensionamiento de columnas. Nuestra base que es de 0.25 metros y nuestra altura que es de 0.40 metros. Como ancho tributario tenemos que es 1.86. Bien, vamos a observar. Bien, como ancho tributario es a 1.86 y como ancho tributario de piso terminado más carga va a ser de 2.1. Aquí tenemos. Observamos. Hemos trabajado con este primer, nuestra columna esquinera. Vamos a acotar hasta nuestro punto medio, que viene a ser 1.86. Ese es el dato de ancho tributario. Y para ancho total va a ser hasta el extremo de donde comienza nuestra columna. De donde comienza desde el extremo exterior hasta la mitad, hasta el centro de columna excéntrica en X y nuestra columna esquinera en X también, en el eje 3.3 y nuestra columna excéntrica en X de nuestro eje 2.2. Lo voy a acotar. Ahí. Peso propio de la losa es 300 kilogramos sobre metros cuadrados.
como piso terminado tenemos 100 kilogramos metros cuadrados, como tabiquería de la losa tenemos que es 1,50 kilogramos metros cuadrados, y peso específico del muro tenemos el ladrillo King Kong, que es de 1800 kilogramos sobre metros cuadrados. El espesor del muro, que es el asentado de la soga, es de 0,13. La altura del muro, que viene a ser 2,60, que se la obtenemos en nuestro plano de cortes. Y la carga viva de una vivienda con la norma técnica peruana, que nos dice que es 200 kilogramos sobre metros cuadrados. Ahora, para cargas muertas, tenemos que nuestro peso propio de viga es la multiplicación del peso específico del concreto armado por la base por la altura. Viene a ser igual a 240 kilogramos sobre metro. Y el peso del aligerado viene a ser el ancho tributario por el peso principal, ¿no? Que es 300 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, el peso del piso terminado lo vamos a obtener de nuestro ancho tributario por el piso terminado. El peso de la tabiquería lo vamos a obtener de nuestro piso terminado por nuestra tabiquería sobre losa, que es 150. Y la carga distribuida del muro, que va a ser el peso específico del muro por el espesor del muro por la altura del muro. Como resultado nos va a dar 608,4 kilogramos sobre metro. Ahora, como carga total por los 5 pisos, las 5 plantas que hemos desarrollado, se va a tener que sumar desde el peso de la viga hasta la carga distribuida y por último multiplicarlo por 5, que nos va a dar 87, 87. Eso viene a ser en carga muerta. Ahora, en carga viva, tenemos el peso de la sobrecarga de 402 kilogramos sobre metros, y como carga viva por los 5 pisos tenemos que es 2010. ¿Por qué? Porque hemos, hemos multiplicado el peso de la sobrecarga por 5. Ahora, para hallar nuestro total, en este caso, es la suma de nuestra carga muerta más nuestra carga viva. Igual la suma de nuestra carga muerta más la carga viva. En este caso es 10.797, ¿no? Luego, la carga última que nos pide la norma es 0,60, se va a obtener se va a obtener 1,4 por la suma del peso propio de la viga hasta la carga de la distribución del muro, más 1,7 por el peso de la sobrecarga. Eso viene a ser para nuestra carga última. Tramo BC, ahora, para carga de Y. Ahora, tramo BC. Nos vamos a nuestro tramo BC como, como cuota general. Tenemos que es nuestro ancho tributario es de 2,75, y el interno viene a ser de 2,63. ¿Sí? ¿Correcto?
Aquí tenemos tabiquerías, vamos a tener que es 1.5 y nuestros datos, ¿no? Viene a ser lo mismo, el mismo procedimiento que hemos realizado en nuestro primer tramo, va a ser nuestro segundo, tercer y cuarto tramo. Lo que tenemos que ver es el ancho tributario que va a tener que cambiar, nuestro ancho tributario y nuestro ancho tributario de piso terminado por carga viva, ¿no? Y si tenemos en nuestro eje que vamos a trabajar, si tenemos el peso de la tabiquería. Si no vamos a tener un peso de tabiquería, vamos a colocarle cero. En este caso sí tiene, ¿no? Por eso es 1.5. Vamos a realizar ese nuevo procedimiento. Aquí el total va a ser la suma del peso de la carga muerta más la carga viva. ¿Bien? Para el total va a ser la suma de la carga muerta más la carga viva, que es en kilogramos por metro, ¿no? La suma de la carga muerta más la carga viva. ¿Bien? Y así sucesivamente con el resto de las vidas. En este caso, solamente he trabajado para, para el tramo 3.3, para que no se alargue este video, pero eh, lo, ¿cómo se llama? Lo mejor sería realizarlo para el eje 1, eje 2 y eje 3. Realizar todas nuestro metrado de nuestras columnas, de nuestras vigas, perdón, de nuestro eje 1, eje 2, eje 3, desde el eje A hasta el eje F. Bien. A ver. Bien, en este caso viene a ser lo que quería hacer. Tenemos como peso específico 2400. La altura lo obtenemos en nuestro predimensionamiento de vigas. El ancho tributario que viene a ser 2.63 en este caso. ¿Bien? Nuestro ancho tributario de piso terminado más carga va a ser de 2.75 y nuestro peso propio de la losa va a ser de 300. El peso de piso terminado va a ser en 100 y la tabiquería aquí podemos observar que no tenemos tabiquería, por eso le hemos colocado 0. Ese va a ser, podemos observar que ese lugar va a ser donde se encuentra la sala comedor. Es por eso que es un área que no hay ninguna tabiquería. Peso específico del muro con el ladrillo King Kong, que es 1800 kilogramos por metro cuadrado. El espesor del muro, que es el asentado de la soga, de 0.13. La altura del muro, que es de 2.6. Y la carga viva, ¿no? Es de 0.020, que es de 200. ¿Sí? Vamos a realizar nuestro cálculo. Como peso propio de la viga tenemos que el peso específico por la base por la altura. El peso aligerado va a ser el ancho tributario por el peso principal, ¿no? Que es 300. Y el peso del piso terminado va a ser el ancho tributario del piso terminado más el piso terminado, ¿no? Ahora, como tabiquería, vamos a colocarle 0 porque no tenemos ninguna tabiquería. Y en la carga distribuida del muro vamos a tener que multiplicar el peso específico del muro por el espesor del muro por la altura del muro. Bien, la suma por 5 nos va a dar 9.562. Ese va a ser nuestra carga muerta, ¿no? Total. Ahora,
para cargas vivas tenemos el peso de la sobrecarga, lo vamos a obtener multiplicando la carga viva de una vivienda, que es de 200, por el ancho tributario, que es de 550. Y como carga total vamos a tener que multiplicar 550 por 5. Ahora, el total de estos dos va a ser la suma de las cargas muertas más las cargas vivas, que me va a dar 12,31,2 kilogramos sobre metros. Bien, como carga última que nos pide nuestra norma técnica es 0,60, es que tenemos que multiplicar 1,4 por la carga muerta más 1,7 por la carga viva. En este caso nos va a dar 3612,36 kilogramos por metro. Y esto viene a ser en nuestro metrado de vigas. Continuamos. Para metrados de cargas de columnas, tenemos que la norma E.20 es la que hemos aplicado. El peso propio de la losa, que es igual 20 centímetros, y el peso general, ¿no? Que es de 300 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, aquí eh, he tomado la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4. ¿Sí? Les explicaré la columna 1 y luego el procedimiento va a ser lo mismo. Lo único que van a cambiar son los datos ya que una viene a ser su, su- su altura con su ancho va a ser distinto. Ahora tenemos el peso específico del concreto armado, que es 2.400 kilogramos sobre metros cúbicos. El peso de piso terminado, que es 100 kilogramos sobre metros cuadrados. Y el largo de la losa y el ancho de la losa. Aquí podemos observar. A ver, vamos a ver con el que hemos trabajado. En este caso es este. Con este hemos trabajado. Nuestro largo de la losa va a ser 1,98 y nuestro ancho de la losa va a ser 2,56. Bien, para nuestra área de la losa vamos a tener que multiplicar el largo por el ancho, que es 4,572 metros cuadrados. Y luego nos va a pedir el largo de la losa total. Es aquí donde vamos a tener que medir todo, hasta la columna, que nos va a dar de 2,69 del largo, que es 1,98, pero de ancho de la losa de largo ahí va a ser 2,69. Bien. Bien, como el largo de la columna tenemos, esto lo hemos hecho en nuestro predimensionamiento de columnas, tenemos que nuestro largo de columnas es de 0,35, nuestro ancho de columnas es de 0,30 y nuestra altura de columnas lo vamos a obtener de nuestros cortes de arquitectura, ¿no? Que es de 2,60. Bien, para nuestra área de la losa total, vamos a multiplicar el largo de la losa total por el ancho de la losa total.
Para el largo de la columna, para el área de la columna, tenemos que 0.105, para el volumen de la columna es de 0.34, para la carga viva de una vivienda viene a ser 200, y para FF en base de la viga va a ser de 0.25, para altura de viga va a ser de 0.45 y de longitud va a ser de 2.39. Ahora, para el volumen de la viga, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar de la base de viga hasta la longitud de la viga para obtener nuestro volumen de la viga. En 3.3 va a ser idéntico. Bien, eso está seleccionado porque estamos trabajando bien, estamos trabajando en una columna esquinera. Aquí me había confundido. Estamos trabajando en una columna esquinera. Es por eso que no vamos a tener, eh, no vamos a tener más datos, porque solamente hemos trabajado con este paño. Ya cuando trabajemos con el paño de la excéntrica en Y o con la columna central, vamos a tener todos los, los niveles, ¿no? Bien, como peso de la losa, vamos a multiplicar el área de la losa, 1, 2 y 3 y 4. En este caso solamente hay uno. El peso de piso terminado, vamos a tener que multiplicar el piso terminado por el área de la losa total por el área de la columna. El peso de la columna vamos a tener que multiplicar el peso específico del concreto armado, que es 2.400, por el volumen de la columna, que es 0.34. El peso de la viga 1 es la multiplicación del peso específico del concreto armado por el volumen de la viga, ¿no? En F. Y el peso de la viga 2 viene a ser el 2.400, que es el peso específico del concreto armado, por la viga 3 en 3, que es 0.14. Ahora, para peso de sobrecarga, lo vamos a obtener multiplicando la área de la losa total por, por la resta. Perdón, vamos a obtener el peso de la sobrecarga, la carga viva de una vivienda por la resta del área de la losa menos el área de la columna, que me va a dar que es 984.84 kilogramos. Ahora, para el total de la carga muerta en 5 pisos, va a ser la suma de todas las cargas muertas multiplicado por 5, que va a ser las plantas que estamos trabajando, ¿no? El total de las cargas vivas va a ser el peso de la sobrecarga por 5. Y por último, el total va a ser la suma del peso de la sobrecarga más la carga muerta, ¿no? Nos va a dar el total. Esto viene a ser en columnas esquineras. Ahora, bien, continuamos con la columna excéntrica en X. Tenemos la norma que estamos trabajando es 0.20. El peso propio de la losa E20 de la losa, el peso es 300 kilogramos sobre metros cuadrados. Ahora sí, tenemos el peso específico del concreto armado de 2.400 kilogramos metros cúbicos, el largo de la losa que es de 1.80 y el ancho de losa de 3.75. En este caso vamos a trabajar perdón, con este excéntrica en X. Bien, acá vamos a multiplicar
Tenemos el largo de la losa total, que es de 1,89, ¿ve? Podemos ver 1,89. El ancho total es de 4. Vamos a tener el ancho total que es de 4. El largo de la columna, que lo hemos visto en nuestro predimensionamiento, que es de 0,35, el ancho de la columna, que es de 0,25, y la altura de la columna, que es de 2,60. Ahora, tenemos en FF la base de la viga que es de 0,25, la altura de la viga que es de 0,45 y la longitud de la viga que es de 2,56. ¿Qué vamos a hacer para el volumen de la viga? Vamos a multiplicar todo y nos va a dar el resultado de 0,29 metros cúbicos. Metros cúbicos. Bien. Y en el eje 2,2 tenemos la base de la viga de 0,25, la altura de la viga de 0,35 y la longitud de la viga, ahí es donde cambia, que es de 1,63. Bien, aquí también lo vamos a multiplicar y obtenemos nuestro resultado de 0,14. En 3, la longitud, la base es de 0,25, la altura de 0,45 y la longitud de la viga de 1,19. El volumen de la viga viene a ser la multiplicación de estos tres datos y nos da este resultado de 0,14, 0,13 metros cuadrados. Ahora sí, vamos a hacer nuestras cargas muertas, el cálculo de nuestras cargas muertas. Tenemos peso de losa que se va a sumar el área de la losa, todas las áreas se van a sumar y se van a multiplicar. En este caso, solamente voy a multiplicar el peso por una área, ¿no? Porque no tengo más áreas en excentricación X. Bien, el peso del piso terminado viene a ser 100 del piso terminado por el área total de la losa por el área de la columna. El peso de la columna viene a ser el peso específico, el concreto armado, que es 2.400 por el volumen de la columna, ¿no? Que es de 0,34, me da como resultado 816. Y así consecutivamente, 2.400 por el volumen de la viga, que es 0,29, me va a dar como resultado 691.2. Bien, para el viga 2 vamos a multiplicar 2.400 por 0,14. Y para viga 3, 2.400 por 0,13. Como resultado, 321.3. La carga de las vigas vivas. Tenemos carga vivas, peso de sobrecarga, que es 1.563, la vamos a obtener multiplicando la carga viva de una vivienda de S20 por el área de la losa total menos el área de la columna. Bien, total de cargas muertas de los 5 pisos viene a ser la suma de todos los pesos de la viga. ¿Sí? Y de viga total viene a ser viene a ser el peso de la sobrecarga por 5. Y total viene a ser la suma del peso de la sobrecarga más la carga muerta. Bien, aquí en nuestro total va a ser la suma de nuestro total de cargas muertas por 5 pisos y el total de cargas vivas por 5 pisos, que va a ser aquí 32.701.5. Ahí podemos observar KG. Ahora, el mismo procedimiento lo vamos a utilizar para el metrado de nuestras cargas excéntricas en Y, que en este caso vienen a ser verticales. Y del mismo modo vamos a hacer en columnas centrales, ¿no? A ver, va a cambiar nuestro largo de la losa, que es de 1,98, nuestro ancho de la losa, que es de 2,69,
y el largo de la losa total. Ahí vamos a obtener todo, ¿no? En este caso es este, que es total. Tenemos del largo que es de 3,13 y el ancho de 4. El largo de la columna que es de 0,40 y de 0,40 el ancho de la columna que es de 0,25, la altura de la columna que es de 2,60, ¿no? Aquí sí vamos a obtener de todas nuestras vigas porque vamos a tener para el lado izquierdo conexión de punto 2 al punto E y conexión del punto 2 al punto E para la derecha. También conexión del punto E para el punto 2 para superior y inferior. Por eso ya tenemos los cuatro vigas, ¿no? Hemos calculado de cada uno. Bien, a ver, acá en cargas muertas vamos a hacer para peso de la losa, vamos a tener que multiplicar el peso de 300 por la suma de todas las áreas de las losas, ¿no? Para peso de piso terminado vamos a multiplicar el piso terminado que es 100 por la resta del área de la losa total menos el área de la columna. Para peso de la columna tenemos que el peso específico del concreto armado es de 2400 por 0,34. Me va a dar como resultado que es de 816. Para la viga 1 vamos a multiplicar 2400 por el volumen de la viga. Por el volumen de la viga. Bien, y así con la viga 3, con la viga 4, vamos a tener que multiplicar 2400 por el volumen de la viga y para la viga 4, 2400 por el volumen de esta viga que es de 0,15. Vamos a tener como resultado para el peso de la viga 1 que es de 691,2, para el peso de la viga 2 que es de 321,30, para la viga 3 que es de 199,5 y para el peso de viga 4 que es de 371,7. El peso de la sobrecarga que viene a ser la multiplicación, ¿no?, de la carga viva por la resta del área de losa total menos el área de la columna. Tenemos el total de la carga muerta, que es la suma de todos nuestros pesos de viga multiplicado por 5. Y el total de las cargas vivas acá, que es 2483 por 5, que me va a dar 12.415. Ahora, para el total de cargas muertas y cargas vivas, vamos a tener que sumarlo y me va a dar como resultado ese número, ¿no? Encaje. Ahora sí, eh, antes de finalizar, vamos a terminar con los metrados de carga de losas aligeradas. Hemos realizado con la norma E020 que hemos aplicado, el peso propio de losas de igual 20 centímetros, el peso de 300. Tenemos, para el paño más grande he seleccionado ahora, tenemos el ancho tributario de la losa que es de 0,40 metros, la carga de una vivienda 0,20 que es de 200, bien, el peso de acabado que es de 100 y el peso de tabiquería que es de 150. Tenemos en carga muerta el peso propio de la losa, que va a ser la multiplicación del peso 300 por 0,40. El ancho tributario de la losa me va a dar 120 kilogramos sobre metros. Los acabados, que es de 40, lo obtenemos multiplicando el peso de acabado 100 por el ancho tributario de la losa, que es 40. Y la tabiquería, vamos a multiplicar 150 tabiquería de peso por el ancho tributario de la losa, que es 0,40. Nos va a dar 60. Y el total de las cargas muertas es la suma multiplicado por 5, el mismo procedimiento que hemos estado trabajando de todos nuestros metrados, ¿no? Para hallar las cargas
de muertos y las cargas vivas, el total. Bien, para cargas vivas tenemos que el peso de la sobrecarga es de 80, lo vamos a obtener multiplicando el ancho tributario de la losa por la carga viva de una vivienda de 0,20, ¿no? Ahora vamos a sumar y multiplicamos por 5, ¿no? Como resultado vamos a tener la suma de la carga muerta más la carga viva, que es de 1500. Bien, muchas gracias, espero les haya gustado. Hasta pronto.